Muy buenos días, es un gran gusto de nuevo estar aquí en la 4TV y para continuar en el trabajo de informar al pueblo mexicano lo que está pasando en El Salvador. Hoy tenemos uno de los temas más trascendentales en la vida diaria de la población salvadoreña, y en toda América Latina. Y lo que vamos a abordar el día de hoy es la situación de salud en el caso salvadoreño. Y para eso tenemos un invitado de lujo, al doctor Eduardo Espinosa. El doctor Eduardo Espinosa es un médico graduado con honores en la Universidad de El Salvador, maestro de salud pública, es especialista en el sistema y políticas de salud y además el doctor es un gran luchador social. Desde antes que en la vida universitaria fue luchador. En el conflicto interno fue parte del jefe médico en la guerrilla del FMLN, ¿verdad? En los años de la lucha de la liberación nacional en el país. Y después de los acuerdos de paz que se firmaron aquí en México, él volvió a la vida académica como decano de la Universidad de El Salvador. Y también cuando fuimos gobierno, en los 10 años que estuvimos de gobierno, el doctor Eduardo Espinosa fue el viceministro, o sea, el segundo a cargo de toda la política de salud que se implementó en esos 10 años. En el primer año acompañó a la doctora Isabel Rodríguez, fundadora de la Universidad Autónoma de Xochimilco, una muy conocedora aquí en el pueblo mexicano, una doctora que ha sido histórica, la primera doctora en el caso salvadoreño. Acompañó ese esfuerzo y después siguió los siguientes 5 años como viceministro de Políticas Públicas de Salud en el caso salvadoreño. Actualmente el doctor Espinosa es miembro y coordinador general de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social y Salud Colectiva ALAMES, y para el capítulo del país de El Salvador es el coordinador actual el colectivo ALAMES Margarita Posada. Doctor, qué gusto, te puedo decir, Eduardo, fuimos compañeros en el gobierno de los 10 años del gobierno del FMLN. Por supuesto, Eduardo, qué bueno que pasaste por acá o por la ciudad y que podamos tener la oportunidad de hablar. Yo te pediría que pudiéramos hablar en 3 partes, ¿verdad? La primera, que sería la parte relacionada antes de la llegada de nosotros al gobierno en el 2009. ¿Qué pasó en los 10 años del gobierno del FMLN y qué está pasando actualmente en relación al tema de salud en el caso salvadoreño? Antes de comenzar, creo que este es uno de los temas más fundamentales y que queda muy claro cuando un gobierno es neoliberal y cuando un gobierno se centra en la población, en uno de los temas más fundamentales que creo que todas las constituciones de América Latina lo tienen bien claro, que es una obligación de los estados dar salud, además de la educación, pero la salud como un eje fundamental. Y en esto es donde creo que más fácil se ve cuál es la política neoliberal en términos de salud y cuando un gobierno realmente está asumiendo su tarea fundamental de llevar la salud a toda la población. Entonces dejaría quizás a ti, quizás comenzamos con el periodo anterior que estaba pasando, ¿verdad? Y posteriormente iniciamos con lo que se hizo en el periodo nuestro. ¿Cómo no? Así que gracias. Como no, gracias Jaime, es un placer estar acá en 4TV y poder intercambiar contigo y dar a conocer a la audiencia, principalmente al pueblo mexicano, lo que está pasando en El Salvador.
Concretamente con lo que la primera pregunta referida a lo que pasó antes de que fuéramos gobierno durante el FMLN, durante los 10 años de gobierno del FMLN, es importante citar que antes de los gobiernos del FMLN tuvimos 20 años de gobiernos neoliberales, donde los mandatarios que estuvieron en ese periodo privatizaron todo lo privatizable. Incluso se intentó el sistema de salud, que ya estaba muy deteriorado, se intentó privatizarlo aún más, pero hubo una fuerte resistencia de parte de la población, ¿verdad? Y fue uno de los factores que contribuyó a deteriorar el estamento, digamos, que controlaba políticamente al país, ¿verdad? A través de las marchas blancas y una lucha de resistencia muy fuerte, muy buena, muy creciente, y que movilizó a toda la población salvadoreña. Sin embargo, el sistema estaba muy deteriorado. Por ejemplo, el Ministerio de Salud y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social tenían en conjunto una responsabilidad sobre un 90% de la población salvadoreña, que es la que no podía tener acceso al sector privado, ¿verdad? Entonces, porque el sistema público estaba totalmente desarmado. De hecho, el Ministerio de Salud, que fue el que nosotros asumimos, tenía la responsabilidad sobre el 80% de la población y solo le daba cobertura a la mitad de eso, es decir, el 40% de la población. El resto de la población no tenía ningún acceso a la salud por la vía que habían montado los gobiernos neoliberales de hacer cobros en el sistema público, que automáticamente pues excluía a toda la población pobre y extremadamente pobre, que no tenían ninguna oportunidad. De manera que teníamos altas tasas de mortalidad materna, mortalidad infantil, epidemias, etc. Esa fue la situación. Y un sistema de establecimientos hospitalarios y de unidades de salud que estaba también totalmente en ruinas casi. Esas fueron las situaciones y lo que nosotros encontramos al momento de llegar al gobierno en 2009. Muy bien, y esa situación caótica de la salud del pueblo salvadoreño implicó, supongo yo, hacer grandes reformas. En primer lugar, y tiene que ver mucho con las visiones, la visión neoliberal y la visión de izquierda progresista en función de la población y de la justicia social, necesariamente parte de que los gobiernos y los estados asuman un papel más preponderante, ¿vea? Y en ese marco yo recuerdo mucho la primera planificación que se hizo, el primer plan quinquenal, donde el papel rector en la parte de salud, supongo yo que fue y bueno, yo estaba ahí, pero en otra parte que era en Cancillería, retomar ese papel significó una serie de aspectos que quisiera que nos explicaras un poco qué se hizo en esos 10 años. ¿Cómo no? Bueno, digamos, a lo largo de todo el conflicto se había venido teniendo, digamos, un mayor acercamiento con la población más pobre, ¿verdad? Particularmente en las zonas donde el conflicto armado fue más profundo, ¿verdad? Y donde, digamos, los médicos que estábamos y el personal de salud en general que estaba incorporado a la lucha guerrillera y a la lucha de liberación, era casi digamos, el único personal con el que esa población, que era la más pobre, tenía contacto. Porque el Estado y particularmente las áreas de educación y salud la retiró el Estado completamente. La dictadura militar de entonces la retiró completamente todas de las zonas más conflictivas. Entonces, con esa población fue con la que más contacto tuvimos nosotros, aparte del servicio que dábamos de soporte al ejército revolucionario. Entonces, cuando se firman los acuerdos de paz, como tú bien decías, aquí en el castillo de Chapultepec se firmaron, nosotros nos sentíamos particularmente comprometidos con esa población que nos había cubierto, nos había dado información, nos protegía, etc. Entonces, y habíamos vivido, digamos, la pobreza y las escaseces que ellos vivían también.
Entonces eso nos había, digamos, como sensibilizado mucho más, ¿verdad?, a sus necesidades y también al compromiso de resolver. Salud era uno de esos elementos, que por cierto también fue uno de los detonantes para la lucha de liberación, la situación precaria en que se encontraba la salud de la población. Bueno, para no hacer muy largo el asunto, yo recuerdo que el eslogan de la campaña del FMLN era nace la esperanza, viene el cambio, algo así era, ¿ves? Entonces, nuestra política de salud, que se construyó en el intervalo entre cuando se ganan las elecciones y cuando se toma posesión, que fueron como unos 4 o 5 meses, algo así. Entonces, en ese periodo construimos la política de salud, que se llamó Construyendo la Esperanza, precisamente en correlación con el eslogan de campaña. Bueno, esta política, digamos, se basaba en el fortalecimiento de la atención primaria de salud, pero paralelamente tampoco descuidar toda la infraestructura hospitalaria que respondía únicamente a la atención a la enfermedad, ¿verdad? La primera medida para, digamos, marcar lo que iba a hacer, digamos, la guía de nuestro trabajo, la primera acción que tomó el presidente a solicitud nuestra en los primeros 15 días de su gobierno fue la supresión de todos los cobros en el sistema público de salud, que tenía un cobro oneroso que llamaban cuotas voluntarias. Pero cuando la población llegaba, que de voluntarios no tenían nada, porque el que no pagaba no recibía el servicio. ¿Sí es? Entonces también las tarifas no eran muy elevadas, pero sí suficientes para excluir a la población que más carga de enfermedad tenía. Por ejemplo, $1 por la consulta, $1 por los medicamentos, $1 por los exámenes de laboratorio, etc. Pero ya en conjunto y todo eso superaba completamente, la población que vivía con menos de $1 diario. Claro. Entonces, no iba, sencillamente se autoexcluían de llegar a los establecimientos de salud. Entonces, por ejemplo, nosotros encontramos que de todas las embarazadas del país, solamente la mitad, un 40%, menos de la mitad, un 40%, eran las que tenían acceso al control prenatal. Igual con el parto institucional, porque solo había un solo hospital en todo el país que atendía partos, el hospital de maternidad. Entonces, cuando nosotros entregamos, después de 10 años, El Salvador era uno de los 5 países de Latinoamérica que tenía la más baja tasa de mortalidad materna en el país. Teníamos el control prenatal en un 98% y el parto institucional en un 99%. Esto es medido por los organismos internacionales. Exactamente. Era monitoreado por la Organización Panamericana de la Salud y por la Organización Mundial de la Salud. Pero aparte de la parte de maternidad, habían otros avances también en otras partes, ¿no? Claro. Porque tú decías que priorizaron en el primer momento la atención primaria. Sí, es correcto. Ajá. Y después... Es que, por ejemplo, para ejemplificar, cuando nosotros llegamos había una epidemia de dengue que tenía ya décadas de estar instalada en el país, que es transmitida por el zancudo Aedes aegypti. Entonces, el personal de salud, que solo respondía nada más a la atención a la enfermedad, estaba trincherada, digamos, en los hospitales y en las unidades de salud, esperando que llegaran los enfermos graves, con dengue hemorrágico y todo eso. Entonces, el abordaje desde la atención primaria de salud involucraba que no era en los hospitales donde se combatía el dengue, sino en la comunidad, atacando y liquidando el zancudo. Entonces, toda esa cuestión la desarrollamos nosotros con la participación de la comunidad y organizamos campañas sanitarias para aniquilar el zancudo, donde participaban todos, ¿verdad? La empresa privada, el sector público, el ejército, la Policía Nacional, el sistema de protección civil, el personal de salud. Entonces, aniquilamos completamente eso y poco a poco fuimos superando, y en términos de 2 o 3 años casi habíamos erradicado las epidemias transmitidas, y que no solo incluye el dengue, sino que también chikungunya, Zika. Claro. Entonces, para no hacer muy largo el asunto,
El Salvador tuvo en los últimos 6 años, desde el 2014 al 2019, ¿verdad?, tuvimos la tasa más baja de letalidad por dengue de todo el continente durante los últimos 6 años. Yeah. 6 años. Hay una parte muy importante, Eduardo, que creo que es importante que se conozca y que era la base organizacional, que eran los ECOs. Tal vez puedes explicar qué son los ECOs y cuál era el papel que claro. en Los la ECOs política de salud. Sí, los ECOs es el apócope que la población hizo a los equipos comunitarios de salud familiar, se llaman. Entonces la gente decía los ECOs. Estos ECOs estaban integrados por un médico, una enfermera y 3 promotores de salud, que era una figura de la población capacitada en todos los elementos de la atención primaria. Cada promotor tenía a cargo 200 familias, o sea que un ECO tenía a cargo 600 familias con nombre y apellido, y era responsable de la situación de salud de esas 600 familias, el ECO. Yeah. ¿Verdad? Entonces ellos tenían un trabajo itinerante de trabajo y de visita a las comunidades. Entonces en los primeros años desplazamos alrededor de 600 equipos comunitarios de salud siguiendo el mapa de pobreza del PNUD. O sea, no respondiendo a que si eran, por ejemplo, municipios gobernados por el FMLN o por Arena o por X partido, sino que de acuerdo al nivel de pobreza. De tal manera que muy rápidamente se cubrió en el primer quinquenio, se cubrió más de la mitad del territorio nacional con los equipos comunitarios de salud. Yeah. Entonces todo eso mejoró notablemente porque como eran responsables de las 200 familias y había una ficha familiar por cada uno de ellos, entonces los equipos comunitarios estaban pendientes de que todos los niños de sus familias tuvieran su calendario de vacunación al día. Que si salía una embarazada en la comunidad, la perseguían hasta que la lograban inscribir en el control prenatal y que fuera a sus controles prenatales y que en el momento preciso pudiera llegar a atenderse su parto también a un hospital. Entonces, pero el equipo era mucho más que eso porque elaboraba también todo el mapa de riesgo de la comunidad donde estaban sus 200 familias. Claro. ¿Verdad? Cómo estaba ahí la recolección de la basura, el suministro de agua potable. Entonces, están pendientes y resolviendo en el terreno todos los problemas que generaban la enfermedad. Claro. Entonces todo eso, digamos, disminuyó la presión sobre toda la cadena hospitalaria y las unidades de salud y se pudo, digamos, abordar con mayor detenimiento y profundidad otros problemas de salud que antes no se podían abordar. ¿Cómo cuál? Porque, por ejemplo, las enfermedades crónicas de los adultos mayores, diabetes, hipertensión, etcétera, problemas como el cáncer, el VIH, la tuberculosis y todo eso que estaban relegados, postergados, porque se estaba pendiente atendiendo, digamos, todas las epidemias Correcto. que estaban azotando a la población. Hay una cosa que es importante saber interpretar en este marco, o sea, y lo decía yo al principio, en esa transformación en donde el Estado asume la responsabilidad de una política y de una parte fundamental del ser humano como es la salud, y donde había todo un proceso privatizado que tú dices antes, al hacer esta parte se entró en serias contradicciones. Por supuesto. Porque yo entiendo que los medicamentos eran fundamentalmente privados. Yo recuerdo también las epidemias que habían sobre enfermedades renales que tenían que ver con el uso de pesticidas y otros. Sí, entonces, en esos momentos tal vez puedas brevemente, por los tiempos, describir qué pasó en ese marco. También entiendo yo que no se quedó en la política pública, sino también se fue a leyes nuevas. Correcto. Sí. Sí. Bueno, hay una cuestión ahí que me parece que es importante y fundamental. Seguramente muchos televidentes ya lo conocen, pero
La cuestión es que el sistema público y el sistema privado operan como un sistema de vasos comunicantes, ¿verdad? Si se deteriora uno, el otro florece y viceversa, ¿verdad? Entonces, por eso se mantenía deliberadamente en ruinas el sistema público, sí, para que el sistema privado pudiera florecer, la gente llegara a consultar y a pagar y a dejar su dinero ahí, ¿verdad? Entonces, nosotros nos dedicamos a fortalecer no solamente la atención primaria, que es esto que estamos hablando, ¿verdad? Sí. Las coberturas de vacunación, las medidas de salud pública, etcétera, sino que también pusimos mucho cuidado en la atención de la enfermedad, ¿verdad? Que es la que hace el sistema hospitalario y las unidades de salud, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, todo el personal de salud en general estaba concentrado en las 3 ciudades más grandes del país: San Salvador, Santa Ana y San Miguel. El resto tenía una cantidad irrisoria de personal de salud que tenía a cargo un gran núcleo poblacional, ¿verdad? Entonces contratamos mucho personal y lo distribuimos en las zonas donde más necesario era, ¿verdad? Entonces, en muy poco tiempo, digamos, la relación personal-población mejoró notablemente y mejoró también la atención. Instalamos también un sistema de información en salud que permitía a cada promotor, le entregamos una tableta donde llevaba el control de sus 200 familias y su ficha familiar, de tal modo que eso era como un censo diario en el país, una cosa espectacular. El sistema de salud, el sistema de información en salud, fue catalogado por la Organización Panamericana de Salud como uno de los 3 mejores del continente. Ya. Los otros eran el de Brasil y el de México, precisamente. Sí. Y El Salvador era el otro. Entonces, el sistema nos permitió controlar los brotes de las epidemias rápidamente. La organización comunitaria nos alertaba cuando había un brote en alguna parte y se controlaba rápidamente. Entonces, respondimos, digamos, rápidamente a toda esa cuestión. El otro aspecto era que como el sistema estaba tan deteriorado, la población iba al sector privado a consultar. Solo iba al sector público cuando estaba muy grave. Pero entonces cuando iba al sector privado, como ahí le dan una receta para que vaya a comprar el medicamento, El Salvador tenía los precios más altos del mundo en medicamentos, del mundo, ¿verdad? Tenía sobreprecios de hasta 800% de lo que llamamos, de lo que cuesta, qué sé yo, una cápsula de ampicilina aquí en México. Allá valía 800% más. Es decir, ¿verdad? Entonces, otra de las cosas que hicimos precisamente para eso fue todo el ámbito regulatorio, particularmente de los medicamentos. Se instauró una ley de medicamentos, un mecanismo de regulación de precios que bajó, ¿verdad?, espectacularmente los costos de los medicamentos, ¿verdad? Entonces, pero así como eso también, hicimos políticas y leyes regulatorias, por ejemplo, de lactancia materna, de agua potable, de control de alimentación, de supervisión de alimentos, comida chatarra, la alimentación escolar, programas de educación sexual para reducir el embarazo adolescente en las escuelas. Todo ese aspecto, digamos, de regulación fue un elemento muy importante y necesario que se desarrolló. Por supuesto. Y yo, cada vez que dices esas cosas, traigo a colación lo que está pasando aquí en términos de salud y bienestar, el programa, que tiene muchos componentes de esos que estás planteando y es el apartarse de la política neoliberal en lo social, ¿verdad? Que lo neoliberal lleva más lo económico y todo eso. Pero ya yendo a la tercera etapa, ¿qué ha pasado en estos 6 años con todo eso que se había logrado? ¿Qué es lo que está pasando? Quizás después vemos lo último, ¿verdad?, que recientemente se ha planteado en una cadena nacional en El Salvador. Pero ¿qué ha pasado en estos 6 años con todo eso? Bueno, lo primero y más importante es que Nayib Bukele durante su campaña política electoral, digamos, él presentó
como en su documento de campaña, de programa, sí, planteó o copió hasta con puntos y comas el programa de salud para el siguiente quinquenio que teníamos nosotros. Lo copió completamente, ¿verdad? Y externó, pues, que iba a profundizar el proceso de reforma y a continuar y a profundizarlo. Sin embargo, cuando llegó, ¿qué pasó? Se tomó posesión, Bukele tomó posesión el 1 de junio de 2019. Sí. ¿Verdad? Y el primer caso de COVID se tuvo en febrero de 2020. Sí. Entonces, en esos 6 meses, desde el 1 de junio hasta, desmontó todo el proceso de atención primaria de salud. De tal manera que cuando el COVID llegó a El Salvador, el sistema estaba en las peores condiciones posibles para poder controlar la epidemia. Es importante señalar, por ejemplo, que nosotros tuvimos los más bajos efectos de la epidemia de gripe H1N1, cuyo mecanismo de transmisión es exactamente igual al del COVID, por aerosoles, al hablar y estornudar, etc. Si se hubiera seguido con ese esquema, trabajo con la comunidad, etc., hubiéramos controlado el COVID rápidamente, como lo hicieron Japón y algunas otras instancias del Oriente Lejano. Se hubiera podido controlar. Pero como esto ya lo había liquidado Bukele, entonces tuvimos una mortalidad horrible, ¿verdad? Tuvimos 20,000 muertes por COVID. Bukele solo reconoció 5,000 muertes porque monopolizó todos los test diagnósticos, las vacunas, etc. Entonces escondió 15,000 muertes. No es una cosa voluntaria, eso lo hizo las universidades que llevaban el control mundial de las estadísticas de COVID. La Universidad de Miami, la Universidad de Harvard, la misma OMS, hicieron los estudios que se llaman de exceso de mortalidad, que permiten contabilizar cuántos muertos hubo por la epidemia. Entonces Bukele había declarado 5,000 muertos y había sido felicitado a nivel mundial porque solo 5,000 se le habían muerto, pero cuando los estudios de morbilidad, de exceso de mortalidad se hicieron, después de finalizada la epidemia, se demostró que las muertes reales habían sido 20,000, o sea que había ocultado 15,000 muertes. Al que se moría le ponían simplemente paro cardíaco o edema pulmonar, que es el fallo de los pulmones, sí, claro, que no es ninguna causa, porque todo mundo que se muere se le para el corazón o le deja de respirar. Entonces, esa no era la causa de muerte, sino que era el COVID, pero eso no aparecía ahí, entonces no se cuantificaba como una muerte por COVID. Pero digamos que vaya, esa es la parte del COVID, pero yo entiendo que hay pasos que se están dando de nuevo a la parte de privatización de la salud, y vamos de nuevo a la dicotomía, ¿verdad? O sos un Estado que protege a la población o sos alguien que das en función de los negocios privados. ¿Qué ha estado pasando en estos 3 años? En el caso digamos, del sistema de salud que se había construido, ¿verdad? Por ejemplo, Bukele ha bloqueado y recortado terriblemente los presupuestos de todos los hospitales, por ejemplo. Redujo también a menos de la mitad el presupuesto para el primer nivel de atención, que es la puerta de entrada al sistema. Todas las medidas de salud pública han sido prácticamente abandonadas. Entonces eso ha hecho que proliferen epidemias y una serie de cuestiones que estaban, por ejemplo, el VIH, la tuberculosis, hemos tenido brotes de sarampión, de tifoidea, de difteria. Todas esas enfermedades estaban erradicadas o controladas por el sistema de vacunación. De todo eso hemos vuelto a tener brotes. Incluso los programas escolares, por ejemplo, que muchos de alimentación escolar, que eran la única fuente de proteínas que algunos escolares tenían. Sí. Hasta eso ha cortado, ¿verdad? Y entonces hemos vuelto a tener desnutrición y muerte por desnutrición, sí, que no se tenían antes. Entonces son cosas que no trascienden porque no se publican y porque tiene un aparato de propaganda espectacular. Ajá. ¿Verdad? Y de troles en el extranjero, acá y en todas partes. Sí.
Sí, en eso de la propaganda espectacular, mucho se habló de los hospitales por el COVID y otras cosas, ¿no? Pero también en ese marco de lo que tú dices, esta afectación de la salud en la parte de ir dando pasos a la privatización y en algunos casos muy adelantados los pasos, corriendo diría yo. Ha habido despidos, tan es así que... Miles de personal de salud, varios miles. Recientemente se creó la Coordinadora Nacional para la Defensa de la Salud, que entiendo yo que está compuesta por estudiantes, médicos, enfermeras, una serie de organismos dedicados a la salud que están preocupados por lo que está pasando. Tal vez nos puedes contar un poquito sobre esto, porque digo, bueno, también hay una reacción del pueblo, ¿no? Y de los especialistas y profesionales de la salud, ¿no? Claro. Sí, bueno, digamos que no solamente la privatización o el desmantelamiento de la reforma de salud ha sido únicamente los recortes presupuestarios, ¿verdad? Sino también el abandono del personal de salud. Por ejemplo, no se ha pagado el escalafón al personal de salud, al cual tiene derecho a un incremento salarial a medida que van cobrando experiencia y haciendo carrera como personal de salud en el sector público, ¿verdad? Se ha abandonado completamente todo el proceso de regulación de precios de los medicamentos. Entonces los medicamentos han vuelto a ir subiendo exponencialmente, ¿verdad? Eso, digamos, se ha bloqueado, ¿verdad? Casi completamente. Y hemos tenido también un abandono del mantenimiento logístico, ¿verdad? De todo, digamos, el instrumental, equipos de alta tecnología y en general equipos que normalmente contribuyen, ¿verdad? A precisar los diagnósticos, hacer intervenciones y todo esto, ¿verdad? Igualmente se han escaseado insumos básicos, por ejemplo, hilos quirúrgicos o equipamiento quirúrgico para verificar operaciones y todo esto. Entonces, eso, digamos, ha ido deteriorando progresivamente toda la situación de salud en el país. Hay una tremenda escasez de medicamentos y se le prohíbe al personal de salud, so pena de despido, que prescriba medicamentos que no están en la farmacia de los hospitales. Entonces, digamos, es muy difícil precisar, porque, por ejemplo, llega una persona con una neumonía, digamos, y le vas a prescribir ampicilina como antibiótico para eso. Si no hay ampicilina en el hospital, no debes hacer la receta por la ampicilina, sino que el antibiótico que está, aunque no sea el indicado para esa enfermedad, y ese le tenés que dar. Si le das una receta de un medicamento que no está en la farmacia, te penaliza, ¿verdad? Entonces, o te amenazan o te despiden, ¿verdad? O si el personal le da información a las agencias noticiosas sobre deterioro de equipo o lo que fuera, también, ¿verdad? Es sujeto de despido. Claro. El personal que es recién contratado, en los contratos del personal hay cláusulas expresas que, digamos, penalizan con el despido si filtran información. Entonces es un ambiente de terror y de persecución, ¿verdad? Sí, eso vamos mucho más allá de la salud, el régimen de excepción que lleva ya más de 3 años. Sí. Y que ha sido utilizado como método de persecución política, además sobre la base de ocultar toda la información, no solo en salud, en todas partes. Pero ya para ir concluyendo, recientemente, creo que la semana pasada, hubo una conferencia de prensa donde se anunció, en el caso de El Salvador, un programa de medicina digital, parece que se llama Doctor SB,
como todas las cosas que hace el régimen salvadoreño, con bombo y platillo, anunciándolo a todo mundo como lo máximo en América Latina, como lo máximo en el mundo. Y quisiera que me hablaras de este programa, de qué se trata y qué es, cómo lo están viendo los trabajadores de salud, los médicos, en fin, qué significa. Bueno, el país es el país de la región que menos inversión extranjera ha tenido durante todo este periodo. Cito esto porque hace algunos meses Google llegó y se instaló en un edificio y Bukele propagandizó ya que Google llegaba a invertir, que invertía en el país y que se iba a instalar ahí. Pero todo el mundo le extrañó que en lugar de que Google, digamos, traer dinero, llevar dinero para invertir y construir o qué sé yo, hacer lo que, instalar lo que fuera ahí, no llevó ni un centavo, sino que el gobierno le entregó $500 millones de dinero público. Hoy sabemos para qué sirvió, porque ese dinero era para construir un sistema de telemedicina que supuestamente iba a sustituir y complementar o sustituir, o ambos, la debilidad que había en términos de atención a la población, las grandes colas, la escasez, la falta de recursos, etc. Pero realmente lo que Google ha presentado, lo que Bukele ha propagandizado y ha felicitado y se ha felicitado, digamos, por la instalación, es un sistema como un call center. Ajá. Como un call center de salud, que la gente llama y que va a sustituir a las unidades de salud y todo esto, pero realmente no lo sustituye, porque ¿cómo va a sustituir el examen físico? O una historia más detallada, etcétera. Bueno, pero es así, ¿verdad? Llaman y está al servicio de ese call center un conjunto de laboratorios, un conjunto de farmacias que suministran aparentemente gratuitamente al paciente que llama al call center, ¿verdad? Les pide una receta y con eso va a la farmacia y la farmacia se lo entrega. El paciente no desembolsa dinero, pero el dinero que el Estado, de dinero público que pudiera servir para construir escuelas, para construir hospitales, etcétera, no se ocupa en eso, sino que se le entrega a esos proveedores privados. ¿Verdad? Por ejemplo, el otro día salía en la prensa un ciudadano que consulta y le recetan ibuprofeno tópico para una afección que tenía. Entonces va a la farmacia y le cobran, y al averiguar los precios, ¿verdad? El precio de 1,000 unidades de esa cuestión cuesta, digamos, en Amazon, que digamos para un efecto de comparación, lo puedes adquirir 1,000 unidades de eso por $15. Sí. ¿Verdad? Pero si vas a la farmacia que la aplicación te manda, es ese precio 2,200% más elevado que lo de ahí. Entonces, pero no lo paga el paciente, pero el Estado lo está trasladando y de esa manera desfinanciando. O sea, es una transferencia de fondos públicos a fondos privados, ¿verdad? Donde los gananciosos son esos que son allegados obviamente al gobierno. Nadie sabe quiénes son, no ha habido licitación para contratarlos, no ha habido un concurso de precios, digamos, etcétera. Entonces, es una corrupción. O sea, en el fondo es un proceso de privatización acelerado. Muy fijado y diseñado por Google. Debe ser bueno. Sí, es complicado en el marco de
también en una brecha digital muy grande en el caso salvadoreño. Porque para que una persona pueda tener acceso, tiene que tener un teléfono celular, Claro. tiene que tener acceso a internet. Sí. Pero está en el campo donde no hay eso, entonces, una serie de barreras tecnológicas, digitales, económicas, etcétera, que no permiten el acceso. ¿Cómo se llama? La grabación anterior que estuvimos aquí, la entrevista, estuvimos viendo los aumentos de la pobreza en el caso salvadoreño. Bueno, yo con esto terminaría. Te agradezco un montón el hecho que nos das la oportunidad de explicar al público mexicano y al público de Morena de lo que está pasando en El Salvador en un tema tan fundamental. No olvidemos que la salud es un derecho, no es una mercancía. Yo creo que es en el fondo, ¿verdad? Y que también defender lo público es también defender la vida. Así que muchas gracias y muchas gracias a la 4TV y gracias a ti. Yo quiero también expresar mi agradecimiento a la 4TV por la oportunidad que nos ha dado de poder contarle estas cosas, que ojalá que nunca les venga un Bukele acá, porque es terrible. Y gracias a ti por la oportunidad. No, al contrario. Bueno, gracias.